Bien amados, bien amados. Tanto para enseñar hoy, tanto para decir hoy. Yo les decía y les hacía una invitación, que no se perdiera esta predicación, porque esta y las que siguen, pero sobre todo esta va a marcar la apertura de algo que les va a abrir a ustedes los ojos espirituales, para entender por qué estamos diciendo que la venida del Señor está muy cerca. La venida de nuestro Rey, de nuestro Salvador, está muy cerca. Y yo no digo está muy cerca, siempre me han escuchado decir está muy, muy, muy cerca. En la Biblia, cuando se repite algo 3 veces es con intensidad. Cuando dice ay, 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 ¿cierto? Yo estoy diciendo muy, muy, muy cerca. Entonces, quiero decirles, amados, que hemos venido contestando preguntas acerca de la segunda venida de Cristo, que es nuestro tema, la segunda venida de Cristo, nuestra esperanza. Ahí estamos contestando preguntas, sobre todo las últimas semanas, ¿cómo vendrá? Terminé estudiando el capítulo 4 y capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses y también Mateo capítulo 24, donde les hablé del cómo vendrá. A partir de hoy empezaremos a contestar el cuándo. Oiga, el cuándo, y eso, repito, nos va a abrir un panorama enorme, enorme. Ya se oró por la palabra, ya se pidió la bendición. Así que déjeme entrar de una vez, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Les he regalado el acrónimo Parusía. Hoy corresponde la letra S de ese acrónimo. Y la S que vamos a estudiar a partir de hoy es señales de la segunda venida de Cristo. Señales de la segunda venida de Cristo. Ahora, yo les enseñé a ustedes en semanas anteriores que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Es decir, cuando menos lo esperemos. Ahora, eso es una verdad, pero hay otra verdad, hay que creer las dos. Ahí es donde muchos maestros de la palabra se han confundido, porque se van por una línea como ladrón en la noche, entonces dicen sencillamente ahí no hay señales, ahí no hay nada, nos van a llevar para el cielo. Y otros se quedan, hay señales primero, y desconocen que Él dijo que vendría inesperadamente en cualquier momento. Hay que creer las dos cosas. Las dos cosas. Aparentemente hay una contradicción. No hay contradicción. Dios ha querido hacerlo así, para que siempre estemos expectantes, que siempre estemos alerta, para que siempre estemos velando que Él puede venir en cualquier momento. Pero hoy voy a decirles a ustedes que la Biblia, sobre todo Jesucristo, de manera muy clara nos dijo que iba a haber señales antes de su segunda venida. Ahora, cuando hablamos de señales, déjeme explicarle un poquito en la tarde de hoy, cuando hablamos de señales en la Biblia, ¿qué son las señales? Las señales en la Biblia tienen que ver con eventos, tiene que ver con fenómenos o manifestaciones que tienen un significado espiritual o profético. Eso es una señal. Una señal en la Biblia es algo que tiene significado espiritual o profético. Son señales que se emplean frecuentemente en la Biblia para transmitir un mensaje divino con propósitos específicos o para predecir un evento futuro que valga la redundancia, a acontecer. Entonces, en las próximas semanas, a partir de hoy, vamos a explorar señales relacionadas con la segunda venida de Cristo. Este es un tema vasto, es un tema inmenso, que aquí nos podríamos quedar un par de meses solamente estudiando señales, pero yo no puedo. Tengo que hacerlo muy sintético, es decir, muy resumido. Entonces, con mi lema, ¿cómo te lo enseño para que siempre lo recuerdes? Entonces voy a agrupar las señales, se las voy a agrupar en 3 categorías, ¿ok? De una vez para los que toman apuntes. Y esas 3 categorías les voy a hablar de señales que ocurren
antes del inicio del periodo del fin. Es decir, señales que van a ocurrir a lo largo de la historia de la humanidad, pero que todavía no es el inicio del fin. ¿Ok? Eso es lo primero que voy a compartir porque así lo dijo Jesús. Número 2, les voy a compartir de señales que preceden directamente a los eventos del periodo del fin. En otras palabras, señales que van a aparecer y que cuando yo las vea, casi que con toda certeza podemos decir, arrancó el periodo del fin. ¿Ok? Pero en tercer lugar, les voy a hablar de señales que van a acompañar el fin mismo. Es decir, que cuando ya aparezcan esas señales, ahora sí, no es que inició el periodo del fin, es que estamos en el fin del periodo. Es decir, a días o a horas o a meses de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que le prestemos atención a estas señales. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar entonces de la primera categoría. Y la primera categoría es señales que ocurren antes del inicio del periodo del fin. Cuando digo del periodo del fin, es un periodo de años, los últimos años de la historia de la humanidad. De eso es que estoy hablando. Jesús, nos vamos a meter con el capítulo 24 de Mateo, porque ahí es donde está la clave. Jesús profetizó una serie de eventos que se van a desarrollar entre su primera y segunda venida. Y a ese periodo, cuando Él se va a la diestra del Padre y empieza este periodo hasta el día de hoy, hasta que Él vuelva por segunda vez, a ese periodo Jesús lo llamó principio de dolores. Ahora vamos a profundizar en eso. Luego de Jesús describir sobre todo una serie de señales que ocurrirían antes del inicio del periodo del fin, quiero que miren esta cita bíblica, Mateo capítulo 24, versículo 8. Estoy aquí utilizando una versión que es muy literal a lo que Jesús dijo, la Biblia textual, y dice así: y todas estas cosas serán el principio de los dolores de parto. En el griego dice así, no simplemente dice dolores, no, dolores de parto. Y es importante decir eso porque el término al que hace referencia aquí Jesucristo es similar, es un término griego que tiene que ver con los inicios de los dolores de parto de una mujer, que señala el comienzo inesperado del trabajo de parto. Es decir, se sabe que van a ser el bebé, pero ella todavía no sabe en qué hora, en qué momento, pero cuando menos piensa, arrancaron los dolores. La cogió de pronto, qué sé yo, mercando en OR, qué sé yo, en Puerta del Norte, qué sé yo, en el Redil, y espero que aquí no. Dolores, los dolores de parto. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Este es un término, es como una analogía que usa Jesús, porque Jesús también, no solamente Él es Dios, sino que Él también es profeta, el profeta de profetas. Y Él utiliza mucha terminología de los profetas. Entonces, cuando Él dice que será el inicio, el principio de dolores de parto, está utilizando un lenguaje de profeta en el Antiguo Testamento. Profecías que apuntaban al fin del mundo. Y entonces, para que usted vea más o menos qué es lo que le quiero mostrar a modo de ejemplo, déjenme mostrarles lo que dijo Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, esta profecía de Isaías capítulo 13, versículos 8 y versículo 9. Todos se aterrarán, dolores y angustias se apoderarán de ellos, como mujer de parto se retorcerán. Se mirarán el uno al otro con asombro, rostros en llamas serán sus rostros. Miren, el día del Señor viene. Cuando se habla de la venida del Señor, un día de ira, un día donde va a venir a juzgar a vivos y a muertos, la Biblia habla en el Antiguo Testamento en muchas partes. Yo solamente les muestro un ejemplo de lo que está diciendo Jesús. Serán los inicios de los dolores, como una mujer con dolores de parto. Entonces, con estas señales que Jesús nos va a mostrar, nos va a decir que apenas es el inicio. Ojo, apenas es
el inicio, y eso es lo que yo les quiero mostrar en este contexto más o menos que yo les estoy compartiendo. Quiero que miremos entonces cuáles son esas señales que van a estar ocurriendo, que han venido ocurriendo, pero que todavía no es el fin, que todavía no es el inicio tampoco del periodo, del último periodo de esta humanidad, ¿ok? Entonces déjenme mostrarles en Mateo capítulo 24, sobre todo en los primeros versículos, porque ahí es donde vamos a explorar, nos vamos a ir despacito. Ustedes saben que a mí me gusta ir despacio para que les quede supremamente claro. ¿Estamos listos? Mateo 24, vamos a hacer una inmersión por Mateo capítulo 24. Vamos a empezar leyendo el versículo 4 en adelante, que es un pasaje que ustedes ya saben, yo ya se los expliqué en semanas anteriores, que es un pasaje donde Jesús está respondiendo una inquietud que tienen los discípulos. Los discípulos tienen la inquietud de cuándo será el tiempo del fin. Entonces, ahí es donde Jesús les va a responder esa pregunta, que de paso les voy a decir algo. Es la respuesta más larga que Jesús da a una respuesta de sus discípulos. Es la respuesta más larga que usted va a encontrar de Jesús. ¿Es importante? Claro que es importante. Si Jesús no viera que esto es importante, no hubiera tomado tantos versículos, un tema tan largo para explicar cuándo será el tiempo del fin. Alguien podrá decir, ¿y por qué no dijo el día y la hora y ya y chao? No, así no es. Entonces déjenme mostrarles a ustedes cómo le responde Jesús a los discípulos. Versículo 4. Jesús le respondió: tengan cuidado que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Así que déjenme mostrarles que aquí hay varias categorías. Vamos a ir despacio por esas categorías. La primera categoría que menciona Jesús acá, hay 4 señales. La primera señal es que van a venir falsos cristos. Podríamos decir también falsos mesías. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. ¿Ok? Mesías en griego es Cristo, de Mesías. ¿Ok? Bueno, entonces, miren lo que dice el versículo 5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Un falso Cristo o un falso Mesías, para que les quede claro, es alguien que afirma ser el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Cualquier loco que aparezca por ahí diciendo que es enviado de Dios, que es el ángel de Jesucristo, que es Cristo hecho carne, cualquier loco que aparezca por ahí diciendo eso, es un falso profeta, es un falso maestro, pero sobre todo es un falso Cristo, es un falso Mesías. Y los hemos visto a lo largo de todos estos 20 siglos largos. Hemos visto aparecer muchos falsos profetas y falsos maestros, pero sobre todo falsos Cristos, y eso fue lo que Jesús profetizó aquí en Mateo capítulo 24. A medida, amados, que se acerca la segunda venida de Cristo, vamos a ver obviamente cómo se intensifica la aparición de esos falsos mesías. Entre más cerca esté la segunda venida del Señor, más rápido empieza a proliferar la aparición de falsos mesías y de falsos profetas. En las últimas décadas me puse a investigar, esto no está aquí, obviamente no lo puedo predicar, pero lo voy a poner en el librito que voy a sacar, un libro pequeño sobre este tema, y ahí menciono varios ejemplos de algunos falsos mesías que han aparecido en estas últimas décadas en todos los continentes, con nombre propio.
con religiones montadas en el mundo y todo. Eso no puedo decir ahora porque haría esto muy largo, pero en el libro sí lo voy a ir, ahí ustedes lo van a poder leer. En el mismo pasaje de Mateo 24, Jesús amplía la profecía sobre estos falsos mesías o falsos cristos, afirmando que cuando su venida esté cerca, esos profetas, esos falsos mesías van a ir en aumento. Miren lo que dice el versículo 23 y 24 de Mateo. Mire, vamos a ir más adelante, que Jesús vuelve a tocar este tema. Es tan importante que Jesús lo vuelve a tocar en Mateo 24. ¿Están conmigo? Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? No les escuché. ¿Qué dijo Jesús? No. Ustedes sí almorzaron hoy. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? No lo crean. Dígale al que está al lado, diga, no vaya a creer. Dígale, no vaya a creer. Que si Jesús está diciendo esto y lo repite varias veces, es porque es un asunto muy delicado. Muy delicado. No se vaya a dejar engañar. ¿Ok? No lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y qué dice la Biblia? Y mostrarán grandes señales y prodigios, para así que engañar, de ser posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos del Señor? Nosotros, los hijos y las hijas de Dios, el pueblo de Dios, somos los escogidos. Gentiles, judíos, todos los que creamos en Cristo somos los escogidos de Dios, ¿ok? Entonces, que les quede claro que Jesús fue enfático en decir en el versículo 25, miren lo que Jesús dijo: vean que se lo he dicho de antemano. En otras palabras, que esto no los vaya a coger como de sorpresa. Ay, sí, apareció el Señor haciendo milagros. No, Señor. Él dijo que Él no venía de esa manera. Cuando vino la primera vez, sí vino a hacer milagros. En la segunda vez, Él no va a venir a querer hacer milagros en la tierra. Él va a venir a reinar y a juzgar. Ya el tiempo de los milagritos se acabó. Ya la oportunidad es ahora. Cuando Él vuelva por segunda vez, ya no hay más oportunidad. ¿Estamos claros en eso? Enfático en decir, vean que se lo he dicho de antemano. Y continúa diciendo en los versículos 26 y 27, mire, es tan importante este tema que mire que Jesús vuelve a decir, por tanto, si les dicen, miren, Él está en el desierto, no vayan. O miren, Él está en las habitaciones interiores, no les crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. De manera que, inesperada. No porque no vayan a haber señales, sí hay señales, pero en el momento que llegue será en el momento en que menos lo esperemos. Entonces estamos hablando de señales que ocurren antes del inicio del periodo del fin. ¿Me estoy comunicando con ustedes? ¿Vamos bien con esto? Bien, vamos entonces con la segunda categoría. Guerras. Miren lo que dijo Jesús en este texto, versículos 6 y 7 de Mateo 24. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. ¡Cuidado! Ay, me encanta cuando Jesús dice, cuidado otra vez, cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda. Pero es que el Señor es claro, cuando Él da enseñanzas es claro. Pero yo les decía a ustedes, ¿cómo se les ocurre que el Señor nos iba a ocultar semejante enseñanza que iba a llevar a la iglesia en secreto y nos iba a ocultar eso? No, Él es claro cuando enseña, clarísimo. Entonces dice, cuidado, porque no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Yo creo que no hay necesidad de darles a ustedes una clase de historia, pero ustedes saben que a lo largo de estos 20 siglos se han
presenciado, se han librado guerras, batallas en muchas partes del mundo. Para no hacer largo el recorrido, porque no tengo tiempo, pues para eso nos vamos a otra en San Google y podemos mirar todas las batallas que se han librado en 20 siglos. Pero aquí solamente quiero llamarles la atención que nos estamos aproximando ya al tiempo del fin por algo que ha pasado en el siglo pasado. Ojo, en el siglo pasado ocurrieron cosas que nos están diciendo que esto se acerca. Ahora, en el momento en que yo estoy predicando, se están librando dos batallas muy importantes en el mundo. Dos guerras, que aunque no hay participación de países, de muchos, pero son dos batallas que son tan delicadas que en cualquier momento una de las dos puede causar la tercera guerra mundial. Y es la batalla que se está librando entre Rusia y Ucrania y el conflicto entre Israel y Palestina. Ustedes saben que ahí hay intereses creados de todo el mundo y de las potencias. Cualquier movimiento que se haga en falso puede desatar una tercera guerra mundial, y ustedes lo saben. Pero yo quiero llamar la atención a ustedes, iglesia, que el siglo pasado, por vez primera, escúcheme, en 20 siglos, 2 milenios, nunca había ocurrido en la historia de la humanidad una guerra donde se librara y participaran naciones de todas las partes del mundo. Y ahí es donde entonces hablamos de la Primera Guerra Mundial. Y los que son aquí de Shakira para acá, que son muy jovencitos, no saben mucho de la Primera Guerra Mundial, pero déjeme decirle al menos algunas estadísticas para que vea qué fue lo que pasó en el siglo pasado. La Primera Guerra Mundial involucró a 32 países. 32 países en conflicto. Tuvo lugar desde el 28 de julio de 1914 y esa batalla se libró, esa guerra, hasta el 11 de noviembre de 1918. Escúchenme, estamos hablando de varios años en guerra. Esto fue una cosa impresionante. Ahora, no voy a hablar de más estadísticas porque aquí alargaría mucho esta conferencia, pero 21 años después, solo 21 años después de la Primera Guerra Mundial, 21 años después, escúcheme, el 1 de septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Y algunos ya de ahí sí saben un poquito más de la Segunda Guerra Mundial. Estalló sobre todo con la invasión de Alemania a Polonia. Esas invasiones son delicadas. Por eso ahora es tan delicado cuando Rusia invade Ucrania, y por eso es tan delicado ahora cuando ahora Israel invade también Palestina. Sabemos obviamente que fue provocado, pero bueno, esa es otra historia que después voy a compartir con ustedes. Entonces, esa guerra, explico otra vez, inicia el 1 de septiembre de 1939 y se prolongó hasta el 7 de mayo de 1945. 39 al 45. Estamos hablando de casi 6 años del mundo en guerra. Amados, cientos de miles murieron, millones murieron. Cuando hablamos de la participación, se estima que alrededor de 50 naciones participaron en la Segunda Guerra Mundial. Estudiando un poquito esto, aproximadamente murieron 50 millones de personas entre militares y civiles. Estamos hablando de algo muy delicado. Ahora, les estoy hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahora, si nosotros avanzamos y empezamos a analizar, es innegable que la guerra ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Pero yo quiero llamar la atención, iglesia, hoy, que lo que hace a la época de hoy que sea especial
es porque la humanidad, hoy por hoy, el mundo no ha habido un solo momento en la historia como este, propicio para que ya la humanidad con las armas que tiene se pueda autodestruir. Escúcheme, por primera vez en la historia, dicen los analistas militares, el mundo no podría soportar una tercera guerra mundial. Y no la podría soportar, iglesia, precisamente por todo el armamento nuclear que hay en el día de hoy. Alrededor, más o menos, para que vean las estadísticas, el mundo en el día de hoy, y eso que es lo que se conoce, los que no declaran nada, los que tienen armas escondidas, pero solamente hablo de lo que se conoce en los tratados de los gobiernos. Hay aproximadamente 15,000 armas nucleares. 15,000, escúchenme bien, y 14,000 de esas armas están entre Estados Unidos y Rusia, casi que repartidas 7,000, y otras 1,000 armas nucleares las tienen países como cuáles, las tiene Francia, las tiene China, el Reino Unido, las tiene Pakistán, las tiene India y Corea del Norte. Pero ya se sabe, aunque no lo han reconocido, pero ya se sabe que Israel, Irán, tienen armas nucleares. Nunca lo han declarado, pero eso es lo que se dice, una verdad a gritos, pero que nadie lo ha reconocido oficialmente. Entonces, dada la magnitud, iglesia, del arsenal nuclear que tenemos en el día de hoy, una tercera guerra mundial se consideraría como una amenaza a toda la existencia, escúcheme, en este planeta. Es decir, no quedaría un ser humano vivo. Y no tengo tiempo porque alargaría mucho esto, pero ustedes yo creo que pueden ahondar y profundizar en lo que es cuando se lanza una bomba, cuando se lanza algo nuclear con esos químicos, cómo queda el planeta, cómo queda la humanidad. Es decir, no quedan seres vivos a su alrededor, y estamos hablando de 15,000 armas nucleares. A este sombrío escenario, cuando uno empieza a escuchar por ahí que se está tramando, dicen otros, la tercera guerra mundial. Yo vengo escuchando a algunos analistas serios, no charlatanes. Por YouTube y por internet hay mucho charlatán, pero también encontramos gente muy seria, analíticos serios, y créanme que está la humanidad muy preocupada en el día de hoy por lo que está pasando, tanto en Ucrania como lo que está pasando en Israel. ¿Por qué? Porque estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. Ahora bien, ante este escenario uno diría, ¿y qué más? ¿Qué más? Amados, Jesús siguió diciendo, versículos 7 del capítulo 24, y aquí va la tercera señal: hambre, hambruna, y en diferentes lugares, ¿habrá qué? Habrá hambre. Lo que Jesús está transmitiendo, porque cuando uno mira acá, el término griego que Jesús utilizó acá, está hablando de hambruna, estamos hablando de hambre al extremo, que va a resultar fruto de ¿qué? Obviamente de todas esas guerras, fruto también de ¿qué? De un clima desfavorable, porque también cuando se lanzan bombas, etcétera, etcétera, se daña también la parte vegetal, todo lo que tiene que ver con las tierras, va a haber sequías, el calentamiento global, bueno, tantas cosas, amados, y a eso se le suma obviamente todas las enfermedades que se han venido proliferando. Entonces Jesús profetizó que iba a haber hambre. Ya sabemos, iglesia, ya sabemos que desde el siglo pasado hay poblaciones como de África, en Asia, aún más, para no ir muy lejos, aquí en este continente, en Haití, que la gente se muere de hambre, no hay comida. Y uno dice, ¿cómo es posible que la gente se muera de hambre? No hay que ir muy lejos, en Colombia hay sectores de este país donde hay gente que se ha muerto de hambre, La Guajira, niños, para no ir muy lejos. Entonces, sin embargo, lo que el Señor está profetizando en Mateo 24:7 es que cuando se vaya acercando la segunda venida del Señor, cada vez el hambre va a ser ¿qué? Va a ser mayor. Y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Cuando empiezan las guerras,
cuando empiezan los conflictos hay desplazamientos. Solamente, para no ir muy lejos, solamente es analizar, por colocar un ejemplo que tenemos de nuestros vecinos, de nuestros hermanos venezolanos. Cuando empezó todo este conflicto político, económico en este país, el desplazamiento de cientos de miles de familias que tuvieron que emigrar a otros países. Como dice el paisa, con una mano adelante y una mano atrás. Mucha hambre. Familias que si tenían para almorzar no tenían para comer, y así duraron mucho tiempo aquí en Colombia y en otros países. Por eso, decirles, iglesia, que la hambruna que afectará al mundo entero será el resultado del juicio divino sobre una humanidad que ha sido incrédula y desobediente, que ha desafiado constantemente la autoridad de nuestro Dios Todopoderoso. Y a estas señales Jesús agrega una señal más, la cuarta señal, y es que no solamente habrá hambruna, sino que y en diferentes lugares habrá ¿qué? Terremotos. Versículo 7, la tercera parte. Y en diferentes lugares habrá terremotos. Es cierto, otra vez tengo que decirles que terremotos siempre han habido. Temblores siempre han habido. Por eso es que hay gente que se burla a veces de la Biblia. Se burla de nosotros. Eso siempre lo ha existido. Lo que la gente no entiende es que cuando se está aproximando la venida del Señor, cada vez esto va ¿qué? En aumento. Y eso es lo que yo quiero llamar la atención hoy con ustedes. Por eso les llamé la atención que en el siglo pasado han ocurrido 2 guerras mundiales. 2 guerras mundiales. Estamos al borde de la tercera guerra mundial. Terremotos, pasa algo parecido. En los últimos años ha habido un aumento en la frecuencia de terremotos en lugares que a veces uno ni conoce esos lugares. Yo me tomé el tiempo porque para escribir este libro que estoy terminando y esta serie de predicaciones con ustedes, me ha tocado obviamente investigar muchas cositas por ahí que obviamente no están en la Biblia, sino que hay que buscar en la historia y averiguar con los que saben. Entonces me puse a investigar sobre terremotos entre los años 901 y 1900, es decir, un milenio, 901 y 1900 se registraron así terremotos grandes, pues, temblores muchos, pero terremotos fuertes, se estima más o menos 131 terremotos, 131, repito, en un milenio, 901 a 1900. Ahora bien, en el siglo XX, el siglo pasado, se documentaron alrededor de 224 terremotos significativos. Hay más, pero los más fuertes, 224. Todo un siglo, 100 años, el siglo pasado. Pero asómbrese a lo que le voy a decir. En el siglo XXI, que apenas llevamos ¿cuántos años? 23. Apenas llevamos 23 años de este siglo, 2023. Algunos se confundieron. Apenas llevamos 23 años, como digo yo, 23 añitos. En estos 23 años ya se han producido más de 700 terremotos de magnitud de más de 5 hacia arriba en la escala de Richter. De más de 5 hacia arriba. Escúcheme. En un siglo pasado, 224. Apenas en 23 años, 700. Quiere decir que en estos años los terremotos han aumentado una cosa que impresionante. Que la venida del Señor está cerca, está muy, pero muy cerca. Ahora, es probable que esta tendencia continúe. Yo estoy seguro que esto va a continuar cada vez mucho mayor, porque nos están pronosticando ya no profetas, sino los geólogos, los que saben con todas esas placas tectónicas que se están moviendo. Vienen unos terremotos para esta humanidad impresionante, pero tenemos que estar alerta porque Jesús dijo, todavía no es el fin, pero será el inicio ¿de qué? De los dolores
de parto. Quiere decir que estamos a las puertas de que inicie algo todavía mucho más intenso, terremotos más devastadores, terremotos que van a acabar no solo con vidas, sino con todo lo que hay construido. Es decir, van a haber devastaciones inmensas. Cuando yo cotejo lo que dice Mateo 24 con lo que escribieron otros evangelistas, me llama la atención que Lucas, que es un historiador, porque Lucas fue historiador, Lucas no fue de los 12 apóstoles, él fue seguidor de uno de los apóstoles, pero él es un historiador. Cuando él narra lo que Jesús dijo en esa ocasión en el sermón del Monte de los Olivos, en Lucas capítulo 21, hablando de estas mismas palabras que usa Mateo, Lucas lo dice de esta manera, y no dice terremotos. Lucas le agrega algo y dice grandes terremotos. Y si la Biblia dice grandes terremotos, estamos hablando que por vez primera se han estado viendo terremotos en la escala de Richter de más de 9 hacia arriba. De 9 hacia arriba. Iglesia, no queda nada en pie. Y eso es lo que ha ocurrido ya en algunos lugares del mundo. Yo no puedo ampliar demasiado esto con ustedes porque, repito, haría muy larga esta predicación, pero hasta aquí mi primer punto de señales que todavía no es el fin, pero que nos están preparando como dolores para ahora sí el inicio del fin. ¿Preparados para el segundo punto? La segunda categoría. Vamos a mirar la segunda categoría. Señales, y esta sí ya nos interesa mucho, esto sí nos interesa a todos. Señales que preceden directamente a los eventos del periodo del fin. Entonces vamos a mirar qué va a pasar para nosotros saber que estamos a pocos años. No estamos hablando de siglos, a pocos años de la segunda venida del Señor. Bajo esta categoría yo quiero hacer dos distinciones. Y lo voy a hacer para ayudarles a ustedes también a un mayor entendimiento de las palabras de Jesús. Lo voy a hacer para que en su mente usted no se enrede con tantas cosas. Entonces traté de hacerlo lo más claro posible, una división que todos la puedan entender. Entonces usted no la va a encontrar así en los libros, en ninguna parte, pero es una división que la hice con el propósito de clarificar un poquito más lo que está en este pasaje. Entonces, la primera distinción que yo voy a hacer es, tomando en cuenta estas 4 señales, yo les voy a mostrar a ustedes que esas 4 señales serán vistas en toda su magnitud cuando estemos a las puertas del inicio del periodo del fin. Esa es una clasificación que les voy a dar. Pero la próxima semana les voy a mostrar otra categoría donde les voy a mostrar que eso también está en Mateo capítulo 24, pero que nos va a ayudar ¿a qué? A reconocer que estamos a las puertas del inicio del periodo del fin del mundo, si es que ya no estamos en el inicio del periodo del fin. ¿Sí? ¿Me estoy comunicando? Bueno, entonces déjeme ir señal por señal retomando las categorías anteriores. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Con qué categoría empezamos ahora? Con los anticristos. Bueno, entonces déjenme decirles que cuando se inicie el periodo final, va a aparecer el anticristo final. El último anticristo. Es decir, donde se va a personificar el anticristo de anticristos. Es decir, si han habido falsos profetas y falsos maestros haciendo señales y prodigios, ahí va a recaer sobre él todo el poder que Satanás le va a dar, y se le llama el anticristo, como estudiamos en semanas anteriores, el hombre de pecado, que dice Pablo a los tesalonicenses. Entonces, repito, al acercarse la segunda venida de Cristo, se va a presentar aquí, va a aparecer en la tierra
Si es que ya no nació hace rato y está crecidito y está por ahí y no sabemos, ¿ok? Pero en la tierra va a aparecer un personaje que se le llama el anticristo. Ese personaje va a realizar señales prodigiosas, va a engañar a muchas personas. Leamos y refresquemos la memoria lo que les mostré a ustedes en semanas anteriores, lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses en la segunda carta. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, y dice así la palabra del Señor. El 4 y el 9, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Versículo 9. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí estamos hablando del anticristo de anticristos. Y ese personaje, Juan, por revelación del Espíritu Santo, escribe Apocalipsis y nos describe cómo es ese anticristo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, y dice la Biblia: y la bestia fue apresada junto con el falso profeta, que hacía ¿qué? Señales en su presencia, con las cuales, ¿qué hacía? Engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban ¿qué? Su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Vamos a volver a estos personajes más adelante en esta serie. Ahora simplemente déjeme avanzar. El primero de los dolores de parto que comienza a desarrollarse durante el tiempo de la tribulación, porque ese tiempo final se le llama el tiempo de la gran tribulación. Ese último tiempo se le llama el tiempo de la tribulación, y cuando esté en todo su apogeo se le llama la gran tribulación. Ahí es donde va a aparecer este individuo que va a llevar el mundo entero a seguirlo y para que lo adoremos como si fuera un Dios, presentándose como el liberador definitivo de la humanidad. Préstenle atención entonces. Por eso yo soy de los que digo que hay que estar leyendo la Biblia, pero también con el periódico en la mano. Es decir, viendo noticias, qué está pasando a nivel mundial. Pero tengo que avanzar. Déjenme hablarles de la segunda categoría. La segunda categoría era guerras y rumores de guerra. Pero va a haber al inicio del tiempo final la guerra final. Y esa guerra final, la mayoría creemos que será la tercera guerra mundial. Quisiera creer que no es así, pero todo apunta a que sí es así, porque este planeta, repito, ya lo dije, no resiste una guerra mundial con todo el arsenal nuclear que hay en los países. La Biblia nos dice que el epicentro de la última batalla que va a involucrar a toda la humanidad, es decir, a muchos países, recuerden que en la Segunda Guerra Mundial hubo 50 países involucrados, solamente para que vean cómo se maneja esto en geopolítica. En este momento, sin todavía haberse librado una guerra ya a nivel mundial, ya hay países latinoamericanos que ya tomaron partido, unos que están con Palestina, otros que están con Israel. Y cuando ocurre una guerra, entonces cada país que manda tropas. Y ahí es donde ocurre una guerra mundial. Entonces el epicentro, repito, lo describen. ¿Dónde está? En Apocalipsis capítulo 16. Así que leamos lo que nos dice Apocalipsis 16, versículos 13, versículos 14 y versículos 16. Me dicen cuando estén ahí. ¿Preparados? ¿Seguro? Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, puro lenguaje apocalíptico,
no es un dragón literal. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo, presidentes, a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16. Entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. La mayoría de comentaristas bíblicos llaman a esta batalla la batalla de Armagedón. Pero tengo que decirles que se puede hacer, sí, yo no estoy diciendo que no se pueda llamarlo así, pero no es lo más propio, porque ese es el lugar, pero la batalla no se llama así. Es el lugar donde se va a librar, que se llama Armagedón, pero la batalla no se llama así. Ya el mismo Espíritu Santo le mostró a Juan cómo se llamaba esa batalla. ¿Cómo se le llama? La batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ahí está en el versículo 16, ahí está, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Los que conocen todo lo que es la geografía y conocen estos términos, nos están diciendo que esto es lo que se ubica en el valle de Jezreel. Otros también lo llaman el valle de Megido o Megiddo, para que usted más o menos vea en dónde queda. Esto, estamos hablando de una llanura. Otros también, si miramos un mapa en el día de hoy, es las llanuras de Esdraelón, quedan al sur de Galilea. Hágase una idea, está a 100 kilómetros al norte de Jerusalén. A 100 kilómetros, no es muy lejos, al norte de Jerusalén. Entonces simplemente coja un mapa y ahí va a poder ubicar, ahora que llegue a su casa, y mire dónde quedan las llanuras de Esdraelón, dónde queda más o menos Galilea, dónde queda Jerusalén, y ahí vas a poder ubicar entonces dónde es que se va a generar la última batalla, lo que llamamos la guerra final, o como lo llama aquí Juan, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Interesante que es en Israel. Yo les dije a ustedes desde que empecé esta serie que Israel era el reloj profético de Dios, porque en Israel es donde están las principales señales del último tiempo, no de los últimos, del último tiempo. Entonces llama la atención lo que está pasando en este momento en Israel. No voy a entrar en detalles porque esto lo voy a profundizar más adelante, porque no los voy a dejar ahí, no, yo voy a profundizar con Israel, pero ahora quiero ir un poquito más allá. Interesante que esa región, estaba investigando, esa planicie, ese valle, es uno de los principales centros agrícolas de Israel, muy interesante, es conocido como el granero del país. Interesante lo que va a pasar, interesante que es en ese lugar donde se va a librar la última guerra. Este valle ha sido escenario importante en la historia de Israel, ha marcado cosas muy importantes para el pueblo de Israel, batallas como cuáles. Ahí se libró la batalla, el general Barak logró una victoria sobre el rey de Hazor. Eso está en Jueces, capítulo 4, versículo 15, para los que toman apuntes, Jueces 4:15. En Jueces también se muestra y se narra que fue el escenario de la victoria de Gedeón sobre los madianitas. Y ahí puedo decir muchas cosas más, pero no tengo tiempo. Ahora, lo que quiero decirles es que el valle de Armagedón adquiere para nosotros importancia profética. ¿Profética por qué? Porque según la Biblia y lo que les acabo de mostrar, en este estratégico lugar, las fuerzas militares de las naciones se van a reunir en un intento de destruir a Israel. Interesante, ¿por qué todos contra Israel? Interesante. Yo voy a mostrar eso más. De pronto dentro de 15 días o la semana que viene, si me queda tiempo, voy a empezar a compartir este asunto. Pero para que vayan tomando nota, ¿por qué Israel? Y lo que está pasando en Israel, por favor, esté escuchando las noticias todos los días.
¿Hasta aquí me está acompañando? Bueno, ahora déjeme hablarle de otra tercera categoría. Y la tercera categoría también es tomada de la anterior, pero ahora ya en toda su magnificación. Y estamos hablando de hambruna. La hambruna final que habrá en este planeta, sin precedentes en la historia de la humanidad. Y eso lo encontramos cuando hablamos de la hambruna final, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 al 6. Y mire lo que dice: cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Muchas cosas para decir acá, pero voy a ser breve. El caballo negro representa la grave hambruna que va a afligir a la humanidad a medida que se acerque la segunda venida de Cristo, sobre todo cuando entremos en la recta final, en el inicio de la recta final. Entonces, las cantidades que aparecen ahí, pues obviamente hay que explicarlas porque se queda uno ahí un poquito sin saber, pero cuando ahí se hablan de denarios, para que usted sepa, un denario era lo que recibía un jornalero en la época en que Juan escribió. O sea, a un jornalero, a un empleado, lo que recibía en un día era 1 denario. Y escúcheme lo que podían comprar con 1 denario. ¿Cuánto podían comprar? 1 litro de trigo por 1 denario. O sea, 1 litro de trigo para alimentar una familia. ¿Va a haber comida? Sí, pero racionada. Y eso va a traer hambruna, y eso va a traer desnutrición, y eso va a traer enfermedades. Y cada vez va a ser ¿qué? Peor. Entonces quería explicarles eso para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Por eso un comentarista bíblico me gustó lo que dice sobre este versículo. Dice que el juicio de Dios comenzará golpeando al ser humano donde más le duele: el estómago. El estómago. Porque puede haber dinero, pero si no nos venden lo que queremos comprar, ¿qué hacemos? Ya tuvimos la experiencia, que es en otra ocasión les hablaré un poquito de eso. No me voy a meter en ese tema porque para mí es un experimento que se hizo a ver cómo nos comportábamos en esta humanidad. Pero lo que pasó ahorita con la pandemia, nos encerraron, obligados. Usted podía a veces comprar cosas, pero no había. Gente con todo el dinero del mundo y se quedaron llevando del bulto, como decimos los paisas, aguantando hambre porque no pudieron almacenar suficiente en sus casas. Y apenas fue una prueba. Eso no fue algo real, porque cuando realmente nos encierren, o cuando venga la marca de la bestia, que no me voy a meter en ese tema, que no nos van a vender absolutamente nada si no estamos marcados con la marca de la bestia. Hambre, hambruna. Por eso decirles que va a haber una hambruna final, claro que sí, claro que sí. Entonces, ya lo de los terremotos, bueno, ya expliqué eso. Van a haber terremotos en mucha más magnitud, no voy a tomar ese tema ahora, pero déjeme ya terminar con unas aplicaciones. Ya hemos dicho que el día del Señor será un día de juicio. Se los dije en semanas anteriores, será de ira para la humanidad, pero también será un día de consolación y de victoria para su iglesia. Ya les he dicho que la iglesia, en mi parecer y bajo la interpretación que yo hago de las Sagradas Escrituras, creo que la iglesia nos toca pasar por la gran tribulación. Ya se los he dicho en semanas anteriores, por eso hoy quiero alertarlos, hoy quiero ayudarles a entender un poquito más esto. Volvamos a leer para que veamos lo que Jesús dijo
en Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22, que me parece muy interesante que Jesús haya hecho esta clarificación después de hablar de todas estas señales tan terribles que iban a venir sobre la humanidad. ¿Están conmigo? Versículo 22, ya casi al final de ese sermón largo. Porque habrá entonces, dijo Jesús, una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Es decir, nunca más va a volver algo tan calamitoso como va a ocurrir en la gran tribulación. Porque ya después lo que va a venir es el reinado de Cristo, los cielos nuevos, la tierra nueva. Entonces no va a volver a haber tribulaciones. Pero mire lo que dice: no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Versículo 22, y aquí viene el versículo para mí de los versículos más mal interpretados por algunos en el día de hoy en la iglesia. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días ¿qué? Serán acortados. ¿No ha escuchado usted personas que dicen, ay sí, ahora entiendo por qué es que los días están tan corticos? No, eso no tiene nada que ver con este versículo. Cuando está diciendo que esos días serán acortados, iglesia, lo que está por suceder es verdaderamente sin precedentes en la historia de la humanidad. Nunca se va a repetir. Es un acto de la misericordia divina que este periodo de juicio se limite, porque después les voy a mostrar que será más o menos de 7 años, donde 3 años y medio se describe como la gran tribulación, pero aquí se dice que serán acortados, porque no va a ser un periodo largo. Ya les mostré, Primera Guerra Mundial, más o menos ¿cuántos años? 4 años. Segunda Guerra Mundial, más o menos 6 años. Más o menos, para que entienda lo que les voy a mostrar, son 3 años y medio de gran tribulación. La última Guerra Mundial, hambrunas, terremotos y otras cosas que no he mencionado en el día de hoy. Entonces, todo lo que estoy diciendo, esos días van a ser acortados, no va a ser un periodo muy largo, porque si se extendiera, nadie, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Nadie se salvaría. La palabra de que nadie se salvaría es nadie quedaría vivo. Nadie quedaría vivo donde se alargue unos años más esa guerra mundial. Daniel, que es uno de los libros que hay que leer a la par con Apocalipsis y Mateo 24. Daniel describe algo similar a lo que dijo Jesús. Y lo podemos decir a la inversa. Jesús retoma las palabras de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel termina su libro hablando del tiempo del fin para el pueblo de Israel, porque Daniel sí está escribiendo directamente al pueblo de Israel. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Cuando ya aparezca, esté por aparecer Jesucristo, cuando se esté librando la guerra mundial, la batalla de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Parecido a lo que aparece en Apocalipsis. Iglesia, cuando exploramos el sermón de Jesús en Mateo 24, notamos que desde el principio hizo una advertencia a sus discípulos. Para aquellos que siguen albergando la esperanza que Él viene en las nubes en secreto y se llevará a la iglesia, y que la iglesia no pasa por la tribulación. Mire las palabras de advertencia de Jesús después de dar las primeras señales. Versículo 9 de Mateo capítulo 24. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Escuche lo que dijo Jesús: y los matarán. Y serán odiados de todas las naciones
por causa de mi nombre. Históricamente, en los albores del cristianismo, en los primeros siglos, la mayoría de los apóstoles, ustedes conocen, ya se sabe por la historia, la mayoría de los apóstoles sufrieron martirio y fueron mártires, fueron matados por predicar el evangelio. A excepción de Juan, que la historia dice que sufrió por predicar, pero no lo mataron, fue exiliado a la isla de Patmos, y ya estando muy anciano le permitieron pastorear su iglesia después de muchos años. Por eso decirles, iglesia, que hay que prestarle atención a esto, y ni decir en los primeros siglos de los miles de cristianos que murieron en los 2 primeros siglos por la persecución romana. Conocen la historia. Utilizaban los cristianos como presa para divertirse en los circos romanos y ser devorados por los leones, por las fieras. Cuando no, un Nerón que utilizaba cristianos y los colocaba de antorchas humanas en su jardín en el palacio. Cantidad, miles y miles que murieron por predicar la palabra. Pues bien, cuando la Biblia habla de esto en Apocalipsis, cuando habla de la tribulación, de la gran tribulación, ahí habla de la iglesia, no una iglesia que está en el cielo, está en la tierra. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. En una de esas visiones que Juan recibe, empieza a explicar esto, versículo 14. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Iglesia, esto es asustador, pero es necesario predicarlo, es necesario enseñarlo para que estemos preparados. Ahora, déjenme decirles algo mucho más amable, porque si lo dejo hasta acá, algunos no van a dormir hoy. En tiempos de tribulación, cuando yo busco en la Biblia, Dios siempre ha prometido proteger a su pueblo. Eso siempre lo he visto en la Biblia. Y podría hacerles un estudio larguísimo, pero no puedo por tiempo. Pero déjeme decirle a modo de ejemplo que cuando Israel estaba oprimido por el yugo de los egipcios, ¿se acuerdan? 400 años en esclavitud. Dios levanta a un libertador, a Moisés. Y recuerdan cuando Dios les lanza 10 plagas, no las 7 que habla Lisandro Mesa, no, 10 plagas, 10, son 10 plagas. Y cuando estudio esas 10 plagas, me puse a hacerle un estudio otra vez esta semana, preparándome para hoy, para predicarles a ustedes. Me puse a repasar otra vez esas plagas y volví a recordar esas promesas tan hermosas, que en la mayoría de esas plagas afectaron solamente a los egipcios, pero no tocó a los israelitas. Y eso es maravilloso, iglesia. A modo de ejemplo, cuando se envía la 4ª plaga, que es la plaga de insectos, solo afectó a los egipcios, pero a los israelitas no los picó ni un zancudo. Ahora, cuando uno mira la 5ª plaga, una plaga de peste en el ganado, solo afectó el ganado de los egipcios, y al ganado de los israelitas no le pasó absolutamente nada. Léaselo si es que le causa asombro, léaselo, que está en Éxodo. Ahí está esta historia. Y pudiera decirles más cosas, pero no tengo tiempo. Un mensaje lindo que Dios le manda a la iglesia perseguida en los últimos tiempos es el que encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice? ¿Qué le dice Dios a esta iglesia, la iglesia de Filadelfia? Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora
que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. ¿Qué nos ha prometido el Señor? Guardarnos. Así que en el caso de que enfrentemos la muerte por proclamar el Evangelio de Cristo y por mantenernos fieles con sus seguidores, porque también está la alternativa, que en esa protección que Dios nos da, también algunos podemos morir, obviamente, también podemos morir por predicar el Evangelio o por no dejarnos marcar por la marca de la bestia, pero ya sea que muramos o no, mire la promesa que Dios nos da, y con esto quiero terminar. Y mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 35 y 39, y nos preparamos para entonar un cántico de aplicación a la luz de todo lo que hemos enseñado. Romanos 8, 35 al 39. ¿Están conmigo? Dice Pablo, en medio de una iglesia que era perseguida por los romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué dijo Pablo? Él dice, ¿quién nos va a separar del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada nos podrá separar. Amados, tenemos la plena certeza que Dios va a permanecer con su iglesia y nos va a brindar protección, nos va a brindar fortaleza, nos va a brindar consuelo en medio de cualquier tribulación, por grande que se venga sobre esta humanidad. Incline su rostro y vamos a adorar al Señor y vamos a exaltarlo. No nos vamos a llenar de miedo, porque estas enseñanzas no son para causar miedo. Estas enseñanzas para los hijos y las hijas de Dios, para los que somos seguidores de Jesucristo, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de aliento, es un mensaje de consuelo. Y recordamos las palabras del Señor una y otra vez: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Piensa por un momento en ese familiar, en ese amigo, en ese pariente, en ese vecino, en esa persona que Dios te está colocando en este momento en tu mente, que no conoce de Dios, que no se ha arrepentido. Cuando venga la gran tribulación, para los que no son de Dios, va a ser un tiempo muy difícil. Muy difícil. Si será difícil para los hijos de Dios y para las hijas de Dios, ¿cuánto más difícil va a ser para los que no pertenecen al pueblo del Señor? Clamemos y oremos por la conversión de esos seres amados, de esos seres queridos. Prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque la venida del Señor está muy cerca.